Llegué un par de minutos antes de empezar el programa y como tenía tiempo, decidí entrar en la catedral, en el templo. Este un momento de quietud y había bastante gente orando, rezando, individualmente, de a dos. Pero hubo una escena que me llamó la atención. Me produjo cierta hilaridad, pero de alguna manera me llamó la atención. Vino una pareja, se ve de turistas, y el hombre se arrodilló a modo de oración y le dijo a la mujer que le saque una foto. La mujer le sacó una foto y se levantó y se fue. Y yo pensé, esa es la foto de la no oración. Esa es la foto de que hubo una apariencia de un diálogo, pero no hubo nada. Pero me quedé pensando, si hubiera sacado una foto de otras personas que sí estaban orando, el resultado de la foto hubiera sido exactamente el mismo. De alguna manera, la pintura de una persona, aún en un templo, con todo lo que ello significa, hablando sola, tiene cierta cualidad, digamos, por lo menos de misterio. Y pensaba en que la oración, en realidad, es un misterio que para otros puede ser una foto hasta ridícula, una persona hablando sola, cuando en realidad está entablando un diálogo con Dios mismo. Y cuando uno entra en la catedral, hay un cartel en 4 idiomas que dice silencio, y me hizo acordar del progreso y el significado de la oración que le da la Madre Teresa, que ella dice que el principio del silencio es la oración. La oración genera fe, la fe genera amor, el amor genera servicio y el servicio genera o es fuente de paz. Entonces me quedé pensando en que la oración de todas esas personas que la hacían con tanta devoción es, en realidad, no solo es una foto de algo que no pasa, sino que es en realidad la fuente, el manantial mismo de la vida de la persona, de la vida íntegra de la persona, de su vida espiritual, de su vida personal. Es el génesis de una relación profunda. La oración, la persona en una actitud de oración, o un pueblo en una actitud de oración, no es una foto, es una realidad profundísima y que es, de alguna manera, como dije, el génesis de toda una vida y que lleva esa cadena que la Madre Teresa llevaba hacia la paz. Distintas cosas que usted ha referido ya aparecen en la literatura bíblica. Usted dijo hablar y mover los labios de una manera que la voz no se escuche y es como hablando con uno mismo. Es exactamente el cuadro que aparece en el primer capítulo del libro de Samuel, cuando Haná, la madre de Samuel, está pidiendo por un hijo en el templo de Shilo, y el sumo sacerdote que había allí, Elí, la confunde por una mujer que ha tomado demasiado una bebida espirituosa. El otro punto, todo un pueblo en derredor de un templo, es la propuesta bíblica en la Torá. Lo primero que el pueblo hebreo es invitado por Dios a hacer en el desierto, como tal, es construir un santuario. Muy interesante el versículo. Dice: y han de hacerme un santuario, no para que yo pueda morar en él, dice Dios, sino para que pueda morar en ellos. En hebreo, Veshahanti betoham, y han de hacerme un santuario, Basuli Mikdash,
Veshahanti betoham, y moraré dentro de ellos. Bíblicamente hablando, la oración es central en la vida de cada individuo. Rezar en hebreo se dice lehitpalel. Hay un modo verbal en hebreo que refiere a la realización de una acción que se hace de forma reflexiva, ¿sí? Que se hace sobre uno mismo. Esa forma se denomina hitpael. Lehitpalel, ustedes saben que en hebreo cada raíz verbal tiene 3 letras. Significa, la raíz es palol, que hay que hacer palol sobre uno mismo. Ahora, ¿qué es esa raíz de 3 letras? Significa entrar en juicio. También hay un versículo en el libro de Samuel donde aparece este verbo ya como y ha de juzgarlo Dios, upilelo Hashem, dice el versículo. Disculpen los hebraísmos, pero bueno, es la manera que funciona es la manera que funciona mi memoria, ¿no? Y los pensamientos los tengo enhebrados de esta manera. Pero, ¿qué significa entrar en juicio? Autojuzgarse. Y si vemos las primeras oraciones que aparecen en la Biblia, refieren a la cuestión de entrar en juicio con Dios. La misma Haná, ¿sí? La madre de Samuel, está pidiéndole mucho a Dios: abre mi matriz, quiero ser mujer en mi máxima expresión. O sea, entró en juicio con Dios, le está pidiendo algo, le está reclamando algo. Y lo mismo Abraham, cuando pidió por los justos de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo empieza Abraham? ¿Qué empieza diciendo? Yo soy polvo y cenizas, Dios. Pero tengo que decirte algo, ni más ni menos que lo siguiente. ¿El juez de toda la tierra no va a hacer justicia? ¿Vas a permitir que los justos mueran en la eliminación de Sodoma y Gomorra porque por todas las iniquidades que acaecieron en las mismas, se determinó una pena de que no existirán más sobre la faz de la tierra? En una palabra, entró en juicio con Dios. Y para poder entrar en juicio con Dios, uno primero tiene que entrar en juicio consigo mismo. Yo que soy polvo y cenizas. Juzgarse, ver lo bueno que uno hace, los errores que uno hace, hacer un acto de introspección muy, muy profundo y a través de ello tratar de sentir a Dios. Y viene a mi mente, para redondear la idea, un pasaje talmúdico que recordé mientras venía justamente para aquí, que dice, ustedes saben que el Talmud tiene una metodología propia, midrashica la llamaría, saca del entendimiento simple el versículo y da una interpretación alegórica al mismo. Entonces hay un versículo en el libro del profeta Isaías que dice: y yo los he de traer al pueblo de Israel al monte de mi santidad, del Har Kochí, y los he de alegrar en la casa de mi rezo. Entonces el Talmud dice, no dice en la casa del rezar o en la casa de sus rezos, dice de mi rezo. O sea que Dios mismo también reza. Y es verdad, porque me tomo esto último, Dios mismo también reza. La oración es dialógica, esencialmente dialogal, es un diálogo, no es un monólogo que uno recita y después no deja lugar a la respuesta. La respuesta del Señor puede ser en ese momento o después, pero fundamentalmente la actitud de oración es abierta a que me respondan, ya sea pida, ya sea comente algo, abra mi corazón a algo, pero espero una respuesta.
Y si orar es etimológicamente entrar en juicio con Dios, como usted bien dijo, también está la respuesta que entra en juicio conmigo. Y es un diálogo de amistad, como Santa Teresa lo dice, es hablar de amistad, ¿no? O sea, con un encuadre de benevolencia, de escucha, ambos se escuchan. La oración que no escucha no es oración, es recitar fórmulas que no dicen nada. La oración tiene que dejar un sitio en silencio, a veces no se entiende nada, a veces te parece que pasa algo, que el Señor dice algo, o a veces la inspiración viene después, Él se toma su tiempo para responder. De ahí que la oración no empieza y termina con un rito que puede ser el culto mismo que uno haga, una ceremonia cultual, cualquiera de las ceremonias de ustedes, hebreas, judías, cualquiera de las católicas, cualquiera de las evangélicas, ¿no es cierto? Eso es una manera comunitaria de abrirse al Señor y el Señor a veces responde. Pero terminado eso, queda el corazón abierto. Y cuando uno la hace personal, a veces uno se queda en silencio en la presencia de Dios. ¿Está? Él me mira, yo sé que me mira, yo lo miro y espero respuesta de lo que mi corazón está diciendo, ¿no? Eso es verdad. Nosotros rezamos y Él también reza, porque es un diálogo. El rabino me trajo sobre la mesa el diálogo, precisamente, entre Abraham y Dios en el suceso de Sodoma, pero está por el capítulo 18 de Génesis, por ahí debe andar. Pero ahí hay un regateo también, ¿no? Porque después de todo eso, Abraham se da cuenta de lo que va a pasar, que Dios va a destruir Sodoma, y le dice, bueno, vamos a negociar un poquito. Si llegara a haber 50 justos, ¿los perdonás? Sí, y si después dijo, por ahí me quedé muy largo en la negociación. Bueno, vamos a suponer que haya 45. Bueno, listo, 45 también. Bueno, y si hay 30, y así llega el regateo hasta... Bueno, vamos a suponer que hay 10 justos en toda la ciudad. Pero en el regateo ese tan interesante de Abraham con Dios, ¿no? Yo creo que más que un regateo, es una búsqueda de ver con quién estoy hablando. ¿Cuál es el carácter de la persona con la cual yo estoy hablando? A mí me parece encontrar en esa negociación de Abraham con el Señor una búsqueda, que es un diálogo también, una búsqueda de entender la mente y el carácter de con quién estoy hablando. Y a mí me parece que la oración tiene también ese contenido, de la búsqueda de entenderlo a Dios. No sé qué les parece a ustedes. Bueno, hablando de regateo, yo les puedo dar un ejemplo bíblico mucho más fuerte que ese, y es en la figura del tercero de los patriarcas de Jacobo. Es una personalidad muy especial, porque tuvo que luchar mucho consigo mismo, esa lucha con el ángel que tuvo, ¿sí? Antes de volver a encontrarse con su hermano Esaú, fue una lucha, yo diría, con las sombras de su pasado. Tuvo que superarse para que el ángel al final le diga, tu nombre de aquí en más va a ser Israel.
era un hombre que estaba preocupado acerca de su patrimonio y de sus cosas. Y en ese regateo, en un momento dado, le dice justamente, fíjense qué cuadro interesante, se escapa de su hermano Esav, por un lado porque tenía miedo que lo vaya a herir, que lo vaya a matar, por una segunda razón, porque los padres le dicen, vete a la tierra de tu abuelo para encontrar allí una pareja. Parece ser que tenían una moral mucho mayor que la de las chicas de la Canaán de entonces. Eso se puede mostrar en base a otros versículos. Una moral sexual, así directamente. Hay un versículo en el libro Levítico que dice, tal como es el comportamiento de los egipcios y de los cananeos, que no sea vuestro comportamiento. Y entonces, yéndose, habiéndose despedido de papá y mamá, y yéndose en su soledad, llega a un lugar que, de acuerdo a la tradición, es el monte del templo de Jerusalén, y allí sueña con esa escalera que tiene su base sobre la tierra y su otro extremo en los cielos. Bien, qué sueño tremendo, como yo creo que es el proyecto de su vida. Eso también es una manera de rezar. Y ve que ángeles suben y bajan. Y de repente Dios le habla. Y entonces él le dice, bueno, yo ahora me estoy yendo y espero que me ayudes. Y Dios le dijo, vas a volver a esta tierra será de tu simiente y serás bendito de tal y tal manera. Y él al final le dice, bueno, si me vas a dar vestimenta para vestir, la interpretación es vestimenta que tenga la salud de vestirla, y pan para comer, que tenga la posibilidad de comerlo, no que esté golpeado por enfermedades. Entonces, aquí hay un regateo directo, el 10% es tuyo, Dios. Así dice, de todo lo que tengo, el 10% va a ser tuyo. Era buen negociador. Era un buen negociador. En todo lo que vos al principio era un buen negociador. Jacob, de los 3 patriarcas, era el que más fácilmente uno se puede llegar a contactarse con él, porque era el hombre sumido en el día a día, en, bueno, ¿cómo hago para mantener a mi familia? ¿Cómo hago para defender a mi familia? ¿Y cómo hago para tener esto? ¿Y cómo hago para tener lo otro? Y de repente quiera más a uno de sus hijos, porque era el hijo de la mujer amada, pero en medio de todo esto, volviendo a nuestro tema del rezar, ese regateo, eso, yo te doy algo, que también es una manera de rezar. No nos olvidemos que en el pensamiento antiguo, la manera de rezar era dar una ofrenda. Claro. Y en hebreo es corbán, y teóricamente es la manera de acercarse a Dios. Karov significa cercano, ¿sí? La misma raíz que corbán, una manera de, bueno, te doy esto. Regateo, eso es. Sí. Buen chiste. Te doy esto, te doy algo de profundo de mi ser, pero quiero sentirte cerca, quiero sentir tu presencia. Yo creo que este es el desafío. El que reza quiere descubrirse a sí mismo, a veces siente la necesidad de dar algo por sentir una presencia de Dios bien cercana. Y eso creo que es la motivación más grande del rezo. Tratar de darle trascendencia a la existencia en el día a día y tratar de sentir una presencia de Dios. En el regateo hay un ponerse, forzando la expresión, casi de igual a igual con Dios, ¿no? Acá somos 2 personas que estamos hablando. A mí me impresiona el regateo de Moisés también. Cuando el Señor indignado quiere destruir a su pueblo por idólatra, y Moisés lo convence, le dice, no, mirá, ¿qué van a decir los egipcios? Los sacó de Egipto con engaño para matarlos en el desierto, no podés hacer eso. Y en otra parte, cuando le dice, no, pero a vos te voy a hacer caudillo de otro pueblo, si
no perdonas a este pueblo, borrame a mí también del libro de la vida. O sea, es un regateo. La palabra que me viene es la parresía, que tanto habla San Pablo, ¿no? Es decir, el coraje. Sí. Coraje, a veces uno cree que para emprender obras de bien, obras apostólicas, obras de evangelización, hace falta coraje. ¿Qué coraje? Que mirar las cosas que hizo. Para orar hace falta coraje. Si uno no tiene coraje, no ora bien. Y lo principal del coraje es, estamos hablando, con humildad, soy polvo y ceniza. Así empezó Abraham. Pero te regateo, o sea, te pido, te planteo el problema. Es el coraje en la oración, ¿no? Es el sentirnos que somos hijos que hablamos al Padre. Exacto. Ese coraje que da la filiación. Pongamos las cosas claras. Recuerdo una vez, espero que nadie se escandalice de esto, ¿no? Que una persona, una señora que estaba pasando un muy mal momento, porque había sufrido mucho en la vida y había quedado viuda hacía poquito y le había ido mal no sé qué cosa. Y entonces me dice, padre, yo llegué a un momento donde me enojé con Dios y le dije 4 frescas. Y yo la miré y me miró y dice, está mal, ¿no es cierto? Es una manera de rezar, señora. A veces, como con papá, nos excedemos y le decimos a papá 4 frescas y después, bueno, me pasé, papá. Pero hay un corazón de padre que entiende qué hay detrás de esas 4 frescas, que no es ningún insulto, sino un acto de desesperación que busca confiarse ahí a ver si le dan una mano, ¿no? Es el coraje de la oración, del hijo para con el padre. Usted sabe que esto me trae a la memoria que cuando se supo acerca de la Shoah, entonces cuando había que inaugurar en Israel, en aquel momento era todavía el mandato británico sobre Palestina, se me ocurre el año lectivo en la Universidad Hebrea, habrá sido 1945, el que era el presidente de la comisión del board, como lo llaman, de la comisión que ayuda y que dirige y que ve para el desarrollo de la universidad, que se llamaba Yehuda Leib Magnes, y todos estaban impactados por las noticias de la Shoah y por saberse exactamente que gran parte de la judería europea, que era gran parte del corazón del pueblo judío, fue totalmente exterminada. Entonces contó un relato jasídico donde después de un pogrom, de una masacre de judíos, se preguntó el rabí Levi Yitzhak de la ciudad de Berdichev, mirando al cielo, gritó a Dios diciéndole, yo ya no te pregunto el porqué de nuestro dolor, lo único que quiero saber es si lo que estamos sufriendo, lo estamos sufriendo por vos, para vos. Si de alguna manera te sirve todo esto, esa es la manera que voy leyendo ese relato jasídico utilizado por Yehuda Leib Magnes. Es lo único que nos puede llegar a quedar. Tiempos terribles para el pueblo judío. Entonces, bueno, lo único que quiero saber es si es por vos. El rezar con sus silencios, con sus miradas profundamente introspectivas. Cierro el círculo de lo que usted dijo. Usted dijo, se necesita coraje. Yo creo que el rezar mismo, el que busca a Dios, adquiere coraje. Aquel que busca a Dios con sinceridad, a través de ese acto adquiere coraje. Quizá el enemigo de la oración sea la frialdad del alma, no el enojo, digamos, no el calor de preguntarle a Dios por qué pasa esto. Yo creo que es una buena manera de comenzar una oración. Yo creo que está muy, muy bien así, con la búsqueda de explicación, la búsqueda de qué es lo que pasa, Dios, con todo esto.
Y desde el punto de vista cristiano, hay muchos, y yo suscribo eso. Dicen que la lucha interna de Jesús no se da en el Gólgota, sino en el Getsemaní. Es ahí en el Getsemaní donde Jesús lucha contra su propia humanidad. Dicen, si hay alguna posibilidad de apartar de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. Y hay una lucha tremenda de Jesús en su interior, que finalmente, después de 3 veces pedir, acepta la voluntad, y ahí ya está ganada la lucha de la vida de Cristo. Esa lucha interior profunda que le genera lágrimas de sangre, por el esfuerzo, por la tensión, por el coraje de entregar su propio ser. A mí me impresiona mucho, y creo que el rabino la mencionó, la oración a Salomón y el templo. A mí me impresiona mucho la oración de dedicación de Salomón en el templo, ¿no? Salomón empieza una oración, todo el pueblo alrededor van a dedicar nada menos que el templo, extraordinario, después de generaciones para cumplirse la construcción. Y comienza diciendo, este es cumplimiento, Dios, de las promesas que le diste a mi padre David, y estamos ahora, todo tu pueblo, por dedicar este templo que es el cumplimiento de la promesa. Y en un momento de la oración es como que Salomón se da cuenta con quién está hablando. Entonces como que se achica, me parece a mí. Dice, pero un momento, delante de todo el pueblo, ¿no? ¿Es verdad que vas a vivir acá? Los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Acaso esta casa que te construí con mis manos te va a contener? En un momento él está orando, es como que empieza a llegar igual, delante de todo el pueblo, es el rey. Y de golpe se achica porque se aviva, perdóname la expresión, de con quién está hablando. Está hablando con el Dios del universo. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Con Él estoy hablando. Y yo creo que ahí la oración entra en un lugar en donde la actitud del orante, en reconocimiento del interlocutor, cobra un lugar importantísimo en la oración. Que puede comenzar con una queja, con un reclamo, pero que en algún momento tiene que haber una claridad de identificación con la persona con la cual estoy dialogando. Yo creo que ahí la oración entra en una dimensión mucho más profunda. Aquel que reza sabe realmente en todo momento a quién le está hablando, pero entra en un momento de intimidad con el que está hablando y de repente, cuando se da cuenta, dice, bueno, cuidado, estoy íntimo, pero me tengo que alejar porque es el Señor del universo. Las bendiciones en hebreo es una variante donde se empieza en segunda persona y se termina en tercera persona. Bendito eres tú, Dios del universo, que has hecho esto, y se sigue en tercera persona. Bendito eres tú, bendito seas vos, y después se sigue en tercera persona. Hay quien desarrolló todo un trabajo mostrando que el Dios de la Biblia es un Dios que tiene 2 características. Por un lado, se habla de que es de Kedushat Hashem, de la Kedushá, de la santidad de Dios, y por otro lado se habla de la magnificencia de Dios. Y estas 2 cosas constantemente juegan un papel dinámico en la relación de Dios con el pueblo de Israel. Primero muy cerca, ¿sí? Hay momentos, instantes, que uno lo siente muy cercano a Dios, y hay instantes que, bueno, está allí. Y lo mismo pasa con Job. Todo el libro de Job, con todo su sufrimiento, al principio no lo sentía para nada, el drama terrible de su existencia. Y después empezó a hablar con él
sintiendo su presencia de una manera, pero tremendamente cercana. Esa relación dinámica del hombre para con respecto a Dios es, yo creo que es una de las características básicas del Dios bíblico, el Dios que en última instancia a quien rezamos. Y así como hay coraje de hijo para dirigirse al padre porque sabe que tiene banca, diríamos acá, ¿no? O sea, el Señor a uno lo banca, o sea que tiene crédito allí. Por otro lado hay otra actitud que parece contraria, pero que en la oración se da necesariamente. Y la oración es también una claudicación de uno mismo, ¿no es cierto? Como que uno se dirige al Padre con coraje y todo, pero en el fondo está diciendo: vos sos el Padre y vos sos el que mandás. Y yo claudico, ¿no? O sea, se sitúa donde tiene que situarse, ¿no? Que es un poco la referencia a la oración de Getsemaní, que decía usted, bueno, que pase, pero que se haga tu voluntad. Van las dos cosas juntas, ¿no? El coraje, que como decía usted, me da coraje a mí, o sea, me hace persona de coraje para emprender obras, por un lado, y por otro lado, la claudicación, vos sos el Señor. Y uno claudica, ¿no? Y es la parresía va junto a la hipomoné, es decir, a ese sobrellevar, a esa paciencia. San Pablo la junta a las dos. Coraje en la acción y aguante en la acción. Lo mismo vale en la oración. Coraje para avanzar, pero también aquí la hipomoné sería situarse en esa claudicación de ese sano soportar el lugar que a uno le corresponde delante de Dios, ¿no? Es como una dialéctica. Sí. A mí me pasa que cuando yo le digo a un hermano, amigo, digo: mira, reza por mí, ora por mí. Es como que, y después me dice: ¿sabes qué? Me acordé de orar por vos esta mañana. Es como que la carga de uno siente que no la lleva solo. Y yo creo que la invitación de la Biblia a orar los unos por los otros, a interceder los unos por los otros, es una herramienta muy importante que tenemos como comunidad. No solamente la oración individual, vertical, sino la oración, por supuesto, que la hacemos a Dios, pero que lo hacemos en favor de otros. Es más, el efecto liberador de orar por alguien por el cual tengo problemas o no me llevo bien. Lo que quisiera agregar a todo esto es lo siguiente: el ideal de la oración en el judaísmo es que sea en comunidad. O sea, por un lado es importantísimo la preparación que uno tiene que hacer con uno mismo en el momento que va al templo, ¿sí? Realmente a la mañana ni siquiera debiéramos saludarnos efusivamente. ¿Por qué? Porque venimos para Dios. Después sí, terminamos la oración. Al decir ciertas oraciones, ni siquiera llega alguien, ni siquiera debemos saludar, no podemos interrumpir. ¿Por qué? Porque estamos delante de Dios. Pero el ideal es comunitario. Y cuando a veces me preguntan cuál es el ideal de que recemos en comunidad, bueno, uno ve la presencia del otro, uno siente la presencia del otro. La cuestión que no sea una mera oración egoísta. Empieza conmigo, pero tiene que seguir inmediatamente con mi prójimo, con el que tengo al lado. Las oraciones son en plural en el rezar. En momentos de singular, pero
la mayoría son en plural. La oración debe llevarnos, muy bien dijo usted, a sentirnos unidos, sentir la hermandad para con respecto al otro, indudablemente. Un padre espiritual que yo tuve me ayudó mucho en la vida espiritual y en la vida de oración. Me recomendaba cada vez que tenía problemas con uno, o me había peleado, o me había hecho alguna cosa mala, orar por él, rezar por él. La oración es sanante de los malos sentimientos que podamos tener hacia el otro. Que Dios ponga los sentimientos desde su corazón. Él sabe, Él juzga. Pero la oración me sana de ser víctima yo de esos sentimientos. Porque cuando uno anida en su corazón sentimientos negativos, digamos, por decir una palabra, para con el hermano, o para el enemigo incluso. Una cosa es que uno pelee con un enemigo y otra cosa es que tenga sentimientos muy negativos de quererlo destruir, ¿no es cierto? Cuando la oración va sanando esos sentimientos, de alguna manera también me acerca a una fraternidad que está más allá de los errores que pueda haber en mí o en el otro, ¿no? Y sanante para el que reza e intercesora para los demás, ¿no? Y lo que usted decía, Rabino, de orar en comunidad, es toda la asamblea que ora, ¿no es cierto? Desde las primeras páginas de la Biblia está la asamblea que ora, cómo hay que orar, ¿no? Y a veces en silencio. O sea, la oración comunitaria es primordial, ¿no? Jesús decía, cuando estén 2 o 3 reunidos, pidan. O sea, marcaba lo comunitario. Pidan reunidos, ¿no? Pidan los unos por los otros y pidan por lo que quieran pedir. Y el Padre se los va a dar, ¿no? A mí me llama la atención una frase de Jesús que dice, si ustedes siendo malos les dan cosas buenas a sus hijos, ¿acaso el Padre no les dará el Espíritu Santo a ustedes si se lo piden? O sea, como que el desborde de la bondad de Dios es tal si se lo pedimos como hermanos en comunidad, ¿no es cierto? Pedir con insistencia. En ese aspecto es intercesora, ¿no? Yo creo que es un buen ejercicio cuando uno, si está solo, empieza a orar. Empezar a orar por todos los demás y después al final dejarse último, ¿no? No como la frutilla del postre, sino dejarse último. Y realmente, cuando uno hace ese ejercicio y comienza a pensar, a traer en su mente las personas que uno conoce, amigos, familiares, miembros de las comunidades que están atravesando por problemas, por inconvenientes, por enfermedades, y uno empieza a interceder, a orar, y después, ¿y por qué qué era lo que me pasaba a mí? ¿Por qué era que tenía que orar? Es como que la dimensión, por Dios y por el efecto de la oración hacia los otros, nuestra propia petición, también cobra una dimensión más realista dentro de la línea vertical hacia con Dios y la línea horizontal hacia con mi prójimo. Ese contacto con un Dios que me hace ver en la oración la verdadera dimensión de Él y la verdadera dimensión de mis problemas. Es que el final mismo de la historia humana, de acuerdo a cuando analizamos las grandes visiones proféticas, es que todos los pueblos vayan a Jerusalén. Específicamente la idea es el templo. Y que en ese momento se va a llegar a una situación donde Dios juzgará entre las naciones, dice, bueno, de vuelta al leitmotiv de juzgar, y en aquel momento se trocarán las espadas en hojas de arado,
ya nadie se ejercitará para la guerra, una paz universal. Isaías 2, Miqueas 4. Cuando analizo profundamente esta visión de Isaías, lo que me resulta es que a través de la oración vamos a poder llegar a cambiar al mundo. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo es que vamos a llegar a un estado de real paz? No meramente una no beligerancia, yendo a un templo a rezarle a un Dios vivo, a rezarle a un Dios que quiere la vida, a rezarle a un Dios que ve en todas sus criaturas hermanos, cada uno de acuerdo a sus propias características. Yo creo que a eso nos debe conllevar todos nuestros rezos. Claro que vemos todo tipo de cuadros donde este sentido del rezar es totalmente tergiversado. Vemos todo tipo de ejemplos donde realmente los rezos suelen ser el mundo de nuestros días, realizados en una forma totalmente superficial, pero el rezo real, el rezo profundo, el rezo comprometedor, el rezo tal con las características que estuvimos describiendo acá, seguramente va a ser escuchado y seguramente Él nos va a dar la posibilidad de crear una realidad mejor, que creo que es el desafío último de todos nuestros rezos. Una cosa es lo circunstancial. Ayúdame con mi ser querido que está sufriendo, que no sufra más. Ayúdame esto, ayúdame lo otro. O como usted dice, hay muchos ejemplos de relatos jasídicos del hombre que estaba rezando por otros y siempre se olvidaba de pedir por sí mismo. Cuando los parámetros son semejantes, las anécdotas también resultan semejantes. Pero cuando quiero mirar el cuadro en macro, si me preguntan, bueno, ¿y a dónde nos debe llevar el rezo de toda la humanidad, de todos los pueblos, de todas las naciones? Y nos debiera llevar hacia una realidad muy distinta a la presente, con tantos conflictos y a veces con tantas manifestaciones totalmente distintas a las propuestas por los profetas. Y bueno, si hay muchos que rezan y sin embargo estamos en círculos viciosos, significa que hay errores a veces en esos rezos. Y la idea, creo que el gran desafío es a nivel de líderes religiosos, es enseñar a rezar desprendiéndose de uno mismo, el ejemplo que dijimos recién, a dejar el egoísmo de lado, el egocentrismo de lado, porque muchas veces prima eso en el rezo, que en vez de anteponer al prójimo, constantemente uno se antepone a sí mismo con todas sus necesidades y con todas. Y aún así piensa que reza con sinceridad. Y creo que el desafío es mostrar qué significa el rezo en profundidad. Orar es un encuentro del hombre con Dios. De ahí la importancia de enseñar a orar, de iniciar en la oración. A nosotros nos enseñaban a orar nuestras abuelas, nuestras madres. Hoy día se ha perdido un poco esta costumbre y quizás por una laicidad exagerada o que va más allá de la sana laicidad, se le priva al chico de aprender ese lenguaje, que es la puerta de la trascendencia. O sea, se le abre al Padre que trasciende todo, ¿no? Yo hallo que nuestra cultura, nuestra civilización está en déficit con esta dimensión del corazón humano, ¿no? Iniciar a los chicos en la oración. Enseñarles que hay un Padre en el cielo al cual tienen que dirigirse, que los quiere,
que nos une a todos como hermanos, ¿sí? Pero y enseñar a orar. Es una de las cosas más importantes que nos desafían en este momento, ¿no? Yo lo dejaría como interrogante. Bueno, me preocupo yo por enseñar a orar, universal, grandes y chicos, pero enseñar esto, porque es abrirle el camino al encuentro con Dios, ¿no? Abrir el camino a que uno lo busque, lo encuentre y se deje buscar y se deje encontrar. Creo que estamos en déficit en la enseñanza de la oración. Sabe que en el Talmud, donde encontramos de todo, el tratado de los casamientos, de los divorcios, daños y perjuicios, una palabra es una enciclopedia de toda la legislación hebrea de siglos, un compendio de todo el conocimiento y la legislación hebrea de siglos y siglos y siglos. ¿Cómo se llama el primero de los tratados del Talmud? Brajot, el tratado de las bendiciones. ¿Cómo orar? Así empieza. ¿Y por qué decimos una bendición antes de comer? Solamente en la Biblia se nos prescribe en un momento dado decir una bendición. Después de terminar la comida, entonces agradecer a Dios por la comida, dice en el libro del Deuteronomio. Pero los sabios prescribieron de que antes de tomar agua tenemos que decir también una bendición, antes de probar cualquier cosa. Y dijeron, porque aquel que prueba algo del mundo y no da una bendición de Dios, cual si le estuviese robando. Qué lindo. Tenés que agradecer primero, sé consciente de no hiciste el agua, no sos el dueño de las cosas. Lo puedes utilizar, Dios te lo dio, pero sé consciente. Y la educación es frente a cada cosa de la cual vas a gozar, vas a oler un buen perfume, agradecer. Para cada cosa, cualquier cosa maravillosa que uno ve, hay una bendición. Está bien, lógico, es un ideal de bendecir todo y en la práctica la cantidad de bendiciones que uno puede llegar a decir. Pero por lo menos hay un ideal, hay una idea, un concepto. Creo que es algo mucho más profundo que solamente la acción meditativa al rezar. Como dice en el libro de los Salmos, todos mis órganos van a decirte a vos, Dios, acerca de tu grandilocuencia y de todo tu ser, ¿sí? Por eso también hay quienes mueven todo su cuerpo en el momento del rezar, especialmente los Hasidim, ¿sí? Para que cada uno de los miembros que conforman el cuerpo humano estén vibrando para Dios. Mi último pensamiento en esto sería para ir cerrando el tema, el rezar que no se manifiesta en el acto inmediatamente seguido, cuando yo salgo del templo, de mi casa, de la iglesia, y inmediatamente yo no sigo con mis acciones de alguna manera rezando, ¿qué sentido tuvo todo ese rezo? Me quiero quedar con esa pintura que describieron ambos al final. Avanzamos de una foto de lo que no era la oración, una foto de una persona aparentando orar, y terminamos con una pintura que el señor Cardenal y usted también, Rabino Jorka, pintó muy bien. La necesidad que tenemos, todos, individualmente y como pueblo, de orar y de enseñar a orar, de aprender a orar y de compartir la importancia trascendente que tiene, no solo como individuo, sino como pueblo, como comunidad, de orar a Dios. No es una foto, es una pintura que tiene vida. Muchas gracias.